Pues se pegando por el mío. San Vicente Fundación, Hospital Universitario. Bienvenidos una vez más a estas jornadas de A Nuestra Salud que nos reúnen a todos cada mes de febrero a noviembre en el Centro Comercial San Diego. Para nosotros es un placer, para el Hospital Universitario de San Vicente Fundación siempre es un honor que nuestros especialistas vengan a compartir con ustedes todo su conocimiento. El tema que nos reúne hoy aquí es ¿qué efectos tienen los medicamentos naturales en nuestro cuerpo? Sabemos que hay muchas pastillitas que nos recomiendan por ahí en la calle, que son de hongos, de hierbas, de un montón de cosas. Usamos ciertas plantas también en nuestras casas para hacernos remedios, que la idea es que hoy sepamos esos medicamentos fitoterapéuticos, que así se llaman científicamente, si son buenos o no para nuestro cuerpo. Muchos de nosotros hemos escuchado bastantes mitos en la calle, nuestros vecinos nos recomiendan, la gente en sí se receta un montón, si es con medicamentos científicos o como se dicen tradicionales, también se hacen con este tipo de medicamentos naturales que por tener esa palabrita siempre pensamos que son buenos. Aquí vamos a ver si en realidad es así, qué efectos pueden tener, si ya sabemos cuáles son buenos o no. Entonces para eso invitamos a una persona experta en el tema como siempre. Les recuerdo que esto en ningún momento reemplaza una consulta con un médico especialista. En caso de que ustedes noten que alguno de estos medicamentos fitoterapéuticos les está alterando su estilo de vida o incluso antes de comenzar a tomarlos, la idea es que puedan consultar también con su médico, que esa es una de las cosas que nos explicará más adelante nuestra conferencista. Ella es toxicóloga clínica del Hospital Universitario de San Vicente Fundación, se llama Marie-Françoise Crepizadap, es una persona experta en el tema, como les decía, y está aquí para resolverles también las dudas que ya nos han compartido antes. Bienvenida, doctora. Bueno, buenas tardes. El día de hoy me pusieron a resolver esta sencilla pregunta. ¿Por qué hago la ironía de la sencilla pregunta? Porque medicamentos naturales es como venir a hablarles de absolutamente todo lo que tiene la naturaleza y lo que nos puede aportar. Entonces, realmente esta charla la vamos a hacer con ejemplos. No les puedo nombrar sustancia por sustancia, no les puedo decir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que sirve para cada sustancia. Porque realmente es un tema bastante amplio. El mismo hecho que sea tan amplio, habla de que muy posiblemente no todos lo sabemos, falta todavía por descubrir. El planeta tiene una biodiversidad bastante amplia y eso hace obviamente que nuestros conocimientos en cuanto a lo que contamos con el día a día también sean limitados. Entonces, a través de unas preguntitas vamos a ir resolviendo más o menos esta pregunta sobre qué efectos tienen los medicamentos naturales en nuestro cuerpo. Entonces, primero vamos a empezar a mirar qué es un medicamento natural o como lo conocemos científicamente, un fitoterapéutico. Empecemos de dónde nace el medicamento natural, de una planta. Una planta es la hojita, la flor, el tallo. Cada parte de esta planta es un arsenal de químicos, es un arsenal de sustancias. No es que la flor tenga una sola sustancia, son muchas las sustancias las que está abarcando. Por consiguiente, estamos hablando que ante una flor, ante una planta, estamos involucrando más de una sustancia con una actividad farmacológica en nuestro cuerpo, es decir, que es una sustancia que va a generar algún efecto en nuestro cuerpo. De ahí que esta es la principal diferencia con los medicamentos que conocemos el día a día, un enalapril, un losartán, una warfarina. Estos medicamentos que lo compramos en la droguería con ciertos nombres se caracterizan porque tienen una sola sustancia con un solo efecto en nuestro cuerpo, mientras que una planta tiene varias sustancias que van a actuar diferentemente en diferentes partes de nuestro cuerpo.
Por consiguiente, realmente cuando estamos hablando de un medicamento sintético, es un medicamento que ha sido manipulado científicamente para extraer esa única sustancia. Esa es la principal diferencia entre la medicina natural y la medicina, digamos, como podemos llamar convencional de los medicamentos que estamos utilizando en el día a día. ¿Qué ventajas tiene esto? Obviamente, si yo estoy tomando un montón de sustancias, tal vez yo sé que me haga 1, 2 o 3 y en qué partes de mi cuerpo en algunas partes. Pero si yo sé exactamente qué me hace una sola sustancia, sé más o menos cómo va a actuar en mi cuerpo, en qué momento, en qué sitio y qué efectos quiero lograr, si somos más específicos en cuanto a la sustancia. Entonces, ¿qué van a hacer los medicamentos naturales? Pueden ser los productos realizados a partir de la planta entera, yo llego y cojo mi matica y la macero, o puede ser partes de la matica, el hecho de tomarme ya sea la raíz, las semillas, los frutos de la flor, las hojas, o básicamente son compuestos que se empiezan a extraer de la mata que con ciertos disolventes, con ciertas sustancias, empezamos a obtener un determinado concentrado, por decirlo de cierta forma. Por consiguiente, acá ya no solamente estamos hablando que es la matica o la pasta que dice el nombre de ajo, sino estamos hablando de que cualquier sustancia que provenga de la naturaleza, ya sea sin modificar o parcialmente modificada, va a llegar a representar un remedio natural para nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, yo tomarme un tomate, una zanahoria, una lechuga con esto? Que esto tiene un objetivo terapéutico. Si yo me tomo mi tintico simplemente por mi metabolismo, no hay problema, pero si yo me estoy tomando mi tinto para quitarme el dolor de cabeza, esto ya se me está volviendo un remedio natural. Si yo estoy tomándome, por ejemplo, un agua de manzanilla para quitarme la pesadez abdominal, ya es un remedio natural, ¿de acuerdo? Entonces es ahí cuando, pero decimos, ¿por qué están tan de moda los remedios naturales? Realmente el hombre, la historia empieza con el hombre empezar a descubrir la naturaleza, sus remedios naturales. Entonces es ahí donde empezamos a entender la historia, que las abuelitas tomaban tales aguas, tales pastillas para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago. Y obviamente estos conocimientos hicieron que la ciencia empezara a descubrir que posiblemente habían ciertas sustancias que podían extraer y convertirlas en medicamentos. Y ese es como el motivo, la base de realmente la medicina de hoy en día o la medicina sintética, esa base natural. Ahora bien, hay que tener en cuenta que con el tiempo ha venido en moda nuevamente lo natural, lo que provenga de la tierra. Por eso está tomando tanto auge nuevamente la medicina natural, los remedios caseros, etc. Entonces, estamos enfrentándonos hoy en día a una medicina, a un manejo de las enfermedades que no solo implica lo sintético, sino también lo natural. Y por eso ahora tenemos que tener como esa mente abierta y dispuesta como a manejar estas dos situaciones, porque está cogiendo mucho auge. Porque la OMS ha realmente descubierto el valor, la importancia que tienen estos medicamentos naturales, ese valor terapéutico, o sea, que realmente estos medicamentos pueden llegar a ayudarnos a mejorar nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Se dice que más o menos el 80% de la población en el mundo maneja medicamentos naturales a través de las agüitas, de unas pastillitas en la tienda naturista, y se dice que más o menos el 30% de los medicamentos que en el día a día consumimos provienen directamente de esa manipulación de esas plantas. Entonces, si nos damos cuenta, posiblemente la naturaleza sí nos está promoviendo un montón de sustancias que nos pueden llegar a ser muy benéficas. ¿Cuáles son las ventajas? Que obviamente, a diferencia, si por ejemplo yo me tomo una matica que tiene muchas sustancias, pero la cantidad de estas sustancias es mínima, posiblemente no me va a hacer tanto daño si me llega a presentar efectos adversos, a diferencia de un medicamento que si solamente tiene una sustancia en gran cantidad, la posibilidad que me mejore, por ejemplo, mi dolor de estómago es muy alta, pero también la posibilidad de generar reacciones adversas que la misma sustancia tiene también es bastante amplia. Entonces, digamos que está el concepto de que un medicamento natural va a tener una posibilidad de generarnos reacciones adversas, malestares, incomodidades, mucho menor que un medicamento convencional. Obviamente, si proviene de la naturaleza, si no requiere mayor manipulación, si no requiere mayor síntesis en laboratorios, posiblemente es un medicamento mucho más económico. Es mucho más económico ir a la plaza, ir a la tienda, comprar una matica de manzanilla que ir a la droguería y comprarse una pastilla para el dolor.
por ejemplo, ¿cierto? Y obviamente la otra ventaja es que es una manera complementaria de curar. Mucha gente dice, listo, yo me tomo esto para bajar el colesterol, pero yo sé que si me tomo esta agüita, esto me va a ayudar un poquito más. Entonces, la idea es que la tendencia está haciendo que no solamente nos casemos solamente con los medicamentos convencionales, sino que estamos buscando ciertas ayudas. Pero a medida que vayamos adelantando en la conferencia, nos vamos a dar cuenta que hay que ser muy cautelosos, porque los medicamentos naturales tienen la misma posibilidad de generar complicaciones que los medicamentos convencionales, porque como nos dimos cuenta, es un arsenal, es una cantidad de sustancias que vienen a afectar o actuar en nuestro cuerpo. Entonces, las principales diferencias entre los medicamentos convencionales y naturales las tenemos que tener en cuenta. ¿De dónde proviene toda esa evidencia de que un medicamento sintético, los que vienen en una cajita, en un blister, realmente sirven? De estudios científicos? Se han tomado muestras poblacionales, se les ha dado el medicamento y se ha evaluado realmente qué impacto tienen en la salud de las personas, qué efectos adversos pueden llegar a generar. A diferencia, con los medicamentos naturales, la evidencia es empírica, muchas veces viene de la tradición. Mi abuela hacía esto, mi mamá hacía esto, la señora de la esquina que conoce muchos remedios naturales los utilizaba, pero realmente esa evidencia científica y ese seguimiento estricto muchas veces no lo tenemos todavía. Ya está empezando a ver la tendencia a hacer estudios, a evaluarlo, a evaluar el impacto que tiene el uso de estos medicamentos naturales, pero hasta ahora estamos empezando. Entonces ahí tenemos que ser muy cautelosos, porque puede que a usted le sirva para el dolor de estómago, pero a la señora se tomó la misma agüita y terminó sangrando por el recto, por ejemplo. Entonces hay que ser muy cautelosos. Otra diferencia: como sabemos que los medicamentos convencionales tienen una sola sustancia, sabemos exactamente para qué sirve. A diferencia que cuántas veces no hemos tomado una pastillita que le dicen a usted, le sirve para la tensión, para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, para la gripe y para el cáncer. Como difícil que nos sirva para tantas cosas una sola sustancia. Entonces es ahí donde uno empieza a dudar hasta qué punto realmente las indicaciones y la utilidad de ciertos medicamentos naturales realmente existe y realmente está comprobado. Como sabemos exactamente cuál es la sustancia en el medicamento convencional a la cual yo voy a lograr que mi corazón, por ejemplo, bombee más fuerte, yo sé exactamente la dosis. Pero ustedes cuando van a la plaza y dicen tengo dolor de estómago, le dicen tómese 500 miligramos de perejil y verá que con eso se le mejora. No. Eso nunca está, porque es algo muy empírico. Realmente las dosis no están establecidas. Entonces, es otra diferencia muy importante. Obviamente, en la medida que las dosis son exactas, que hay una manipulación, que hay todo un proceso de producción, una pastillita se sabe exactamente cuántos miligramos tiene determinada sustancia, mientras que puede que en la hojita de perejil del vecino haya mucha sustancia básica, mientras que en la hojita donde la persona que lo cultivó con malas condiciones de cultivo, la concentración de esa sustancia que logra el efecto que yo quisiera no se logró adecuadamente. Y obviamente no siempre los cultivos donde se cultivan las maticas, donde se producen los medicamentos naturales, tienen una vigilancia estricta por los organismos, a diferencia de los medicamentos convencionales, que como tienen una marca, como tienen que ser reportados ante una reglamentación, esto siendo el principal regulador el INVIMA, posiblemente tienen que seguir unas pautas de manufactura mucho más establecidas que en el caso de los medicamentos naturales. ¿Qué espero entonces? ¿Qué implican los medicamentos naturales? ¿Dónde los encontramos? Los podemos encontrar tan simplemente en la hierba, esto es una matica de ginseng, parece un hombrecito, en la misma fruta, en la semilla fresca o seca. ¿Alguien reconoce esto? Estos son semillas de anís. Este, por ejemplo, es el saucón. De las florecitas se dice que ayudan mucho a la broncodilatación, a que los pulmoncitos se nos abran. Pero ¿qué más pueden ser medicamentos naturales? Pueden ser aquellos remedios caseros que nosotros hacemos. Entonces el limoncito con la miel y agüita caliente para la gripa, eso es un remedio natural. Ahí donde se dan cuenta, ustedes están aportando vitamina C, están aportando unas sustancias que tiene la miel que posiblemente van a mejorar nuestro tracto respiratorio. Pero también, ¿qué puede incluir? Aquellas cremas, comprimidos, tabletas o tés que tengan una o varias plantas. Y acá les traigo unas imágenes. Por ejemplo, estas cápsulas de ajo o la pomada de coca. Eso es un medicamento natural.
proviene de la hojita de coca. El té de manzanilla, las goticas de valeriana, todo esto son medicamentos naturales. Entonces ahora sí entendemos por qué más o menos el 80% de la población en el mundo utiliza remedios naturales, porque estoy seguro que todos nosotros alguna vez hemos utilizado algún tipo de estos remedios naturales. Entonces, por consiguiente, ¿dónde los encontramos los remedios naturales? ¿En la plaza de mercado? ¿En la tienda naturista? O incluso si vamos a cualquier droguería, podemos encontrar medicamentos naturales que las goticas de valeriana y nos las venden. Entonces, si se dan cuenta, estamos teniendo acceso a medicamentos naturales en cualquier parte. Y eso puede llegar a ser un problema, claro, porque si no sabemos exactamente, si sabemos que lo estamos tomando para un objetivo, pero no sabemos qué efectos adversos nos podemos llegar a exponer, posiblemente ahí nos estamos arriesgando a complicaciones asociadas. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿será que si viene la naturaleza, entonces todo medicamento es bueno? Muchos dirían que sí. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Qué se dice popularmente? Que todo lo natural es bueno, que no importa cuánto consuma, puesto que viene la naturaleza, que si proviene de la naturaleza nunca me hará daño. Pero entonces acá yo quiero venirles a presentar ciertos ejemplos, para ciertos ejemplos. Esto no significa que es toda la realidad, porque como les recuerdo, la biodiversidad de nuestro planeta es bastante amplia, pero les muestro unos ejemplos para que demostremos a ver si estas preguntas son reales o no, estas afirmaciones. Para que cuando algo proviene de la tierra, para que se genere una cierta concentración de sustancias en las maticas, se necesita unos ciertos lugares de cultivo. Es muy diferente cultivar en un buen terreno con un agua limpia a cultivarlo al lado de un agua estancada o al cultivarlo al lado de una empresa que esté generando combustiones, ¿cierto? Es muy diferente las condiciones de crecimiento. Si yo expongo mi matica todo el día a la luz solar o si la pongo en un invernadero expuesta a la luz ultravioleta, de ahí los componentes van cambiando. Si por ejemplo yo tengo afán de generar producción y yo empiezo a recolectar mis maticas cuando no he logrado cierta madurez, posiblemente las concentraciones de las sustancias que me podrían llegar a ser benéficas para mi cuerpo no se van a lograr, porque obviamente, por decirlo de cierta manera, cogimos verdes las maticas, no las cogimos en su punto de maduración adecuado para lograr esos efectos. Entonces, si nos damos cuenta, la cosa ya se nos empieza a complicar un poquito. No toda matica va a tener las concentraciones que queremos y posiblemente no siempre va a ser la misma. Lo otro, los métodos de extracción. Como les dije, hay diferentes presentaciones, entonces uno puede ser con la mata directamente, hay personas que tienen su producción de pastas, de cremas, entonces según la manipulación, los disolventes que utilicen para extraer esas sustancias, obviamente las concentraciones van a empezar a variar. Y obviamente la forma farmacéutica elegida. ¿A qué me refiero con esto? Una sustancia que se realiza, pues se genera por ejemplo en una crema, se va a absorber y va a tener una cantidad muy diferente y un efecto muy diferente a aquella misma sustancia que la pongo en un tecito para que yo me la tome en una infusión. Por ejemplo, el ejemplo del té de coca y la crema de coca, muy diferente el efecto que me va a hacer acá en la piel al que me la va a hacer cuando me la voy a tomar. Entonces, todo eso empieza a afectar, no va a ser lo mismo el efecto que yo voy a lograr en la piel que cuando, por ejemplo, me lo tomo. Entonces, ahí sí nos empezamos a dar cuenta, ya hay muchos factores que empiezan a influenciar sobre la efectividad de ese medicamento natural. ¿Qué más pasa? Si se dan cuenta, entonces cualquier persona puede hacer un medicamento natural. Todos nosotros podemos hacernos nuestros remedios. Entonces, como implica una producción tan simple, hay un riesgo de contaminación. Si, por ejemplo, la persona que se cultivó esa matica en unas condiciones donde, por ejemplo, había gran exposición a mercurio, por ejemplo, cerca de las minas de oro, si, por ejemplo, se utilizaron muchos pesticidas sin un adecuado control, posiblemente, ¿y quién absorbe eso? Las matas, y después, ¿quién las consume? Nosotros. Entonces, si, por ejemplo, no hubo un adecuado manera de procesarlo y de guardarlo, entonces en un ambiente húmedo puede empezar a generar hongos, a generar moho, pero cuando compramos las pastillas de medicamento natural nosotros no sabemos nada de eso, simplemente tomamos las pastillitas y no sabemos bajo qué estructuras y procesos de manufactura fueron generados. Entonces eso es un riesgo que estamos corriendo. Lo otro, desafortunadamente, hay gente de mala fe.
Y ahí muchas veces hay negocio detrás de todo esto. Entonces mucha gente llega y empieza a cambiar ciertas sustancias por otras, diciendo que simplemente son unas vitaminas que ayudan a adelgazar y en el fondo pueden, por ejemplo, estar supliendo con hormonas tiroideas provenientes de animales y obviamente eso me ayuda a adelgazar y cuando nos damos cuenta, son unos años posteriores, la persona empieza a sufrir de la tiroides y no sabemos por qué. De ahí lo delicado que tenemos que tener y la precaución que debemos tener cuando empezamos a consumir medicamentos naturales. Lo otro es la adulteración, entonces ya sea de una manera, como no contamos con muchas veces todas las herramientas para hacer un adecuado proceso de manufactura, si por ejemplo todo eso que implica utilizar tapabocas, guantes, una cierta temperatura en el momento en que se producen los medicamentos, hace que se puedan contaminar, ya sea de una manera intencional o accidental. ¿Y quién se termina tomando eso, consumiendo eso o aplicando eso? Nosotros. Entonces de ahí que nos damos cuenta que todo medicamento natural también puede traer su riesgo. Entonces, obviamente, ¿eso qué implica? Hay un riesgo en la calidad y en la seguridad para cada uno de nosotros. Como les decía, ¿dónde lo encontramos? En cualquier parte. Entonces, cualquiera de nosotros lo puede autoadministrar y eso es un riesgo porque muchos sabemos de qué sufrimos, pero muchos sabemos de qué no sufrimos. Muchos tomamos medicamentos y eso puede venir a interactuar con estos medicamentos naturales, claro, y afectar. Entonces muchas veces dicen, no, es que ese medicamento a mí no me sirve. ¿Quién me dice a mí que el hecho de estar tomando un remedio natural concomitantemente no está afectando que el medicamento que me sirve, por ejemplo, para el corazón, realmente no me sea tan efectivo? No siempre está respaldado por la medicina tradicional. Entonces la abuelita decía que, por ejemplo, determinadas maticas sí nos servían para el dolor de estómago, pero como también hay mucha gente que busca negocio, entonces le dicen, no, este le sirve para el dolor de estómago, dolor de cabeza, para el cáncer, para todo. ¿Y dónde está la evidencia científica? No hay ni siquiera un respaldo de la medicina tradicional. Y obviamente, como les estaba diciendo, no siempre cumple con todas las reglas de calidad y de seguridad. Eso aplica en cualquier circunstancia, la producción de alimentos, ¿cierto? Siempre hay que tener unos estándares en los procesos de manufactura. Entonces, ¿con qué tenemos que partir? Que el efecto terapéutico, es decir, que el efecto que alguna sustancia nos haga bien a nuestro cuerpo, logremos que una enfermedad sea controlada, o el efecto que una sustancia sea tóxica, es decir, que nos genere realmente daño, depende de 4 factores. De la dosis. Una cosa puede ser tóxica o puede ser benéfica, todo depende de la dosis. Si yo me tomo, por ejemplo, un buen jugo de piña, no pasa nada. Pero si yo me tomo por ahí unos 10 jugos o 20 jugos de piña, posiblemente voy a empezar a eliminar tanto que empezó a generar un desorden electrolítico. Entonces, ahí nos damos cuenta de que todo depende de la dosis, de la vía de administración. Posiblemente un medicamento va a ser muy útil si yo me lo tomo en pastillita, pero si yo lo empiezo a derretir en la boca, ya no se va a absorber de la misma manera y puede empezar a afectar realmente su efectividad. La susceptibilidad del individuo. Entonces, más adelante les voy a mostrar, pero si yo soy alérgica, por ejemplo, a las abejas y empiezo a tomar sustratos que vienen de las abejas, pues obviamente no me va a ser efectivo porque mi susceptibilidad a generar las alergias va a hacer que no tenga realmente el efecto para lo cual fue diseñado. Y la indicación del uso. Entonces, si yo empiezo a tomar un medicamento, por ejemplo, para que me baje el azúcar, pero en el fondo yo de base manejo niveles de azúcar muy bajitos, entonces, ¿qué voy a lograr? Un efecto adverso que en realidad yo no tenía por qué haberlo generado porque no tenía la indicación para tomar ese medicamento. Entonces, ¿esto qué nos permite tener en cuenta? Que una planta puede contener sustancias que pueden ser tanto curativas como nosotros, como pueden ser tóxicas. Y ahí es cuando tenemos que ser muy precavidos en qué vamos a tomar, para qué lo vamos a tomar, cómo lo vamos a tomar y cuánto lo vamos a tomar. Entonces, acá les vengo a traer unos ejemplos. ¿Todo medicamento natural es bueno? Les traigo un ejemplo donde la respuesta puede ser sí o no. Y acá la muestra un botón. Entonces, esta es una matica que se llama la tropa belladona o la atropina. La atropina son estas ampollitas que nosotros utilizamos para cuando a la persona se le está enlenteciendo el corazón, inmediatamente aplicamos esa atropina y ese corazón se vuelve a activar. Digamos que cuando una persona está en paro, este medicamento sirve, ¿cierto? Acá les traigo una matica que se llama brugmancia, o también conocido popularmente como borrachero, burundanga o escopolamina. Es esta florecita en forma de trompeta y sus semillitas vienen acá.
La sustancia que contiene esto es la misma que la que contiene esto, con la diferencia que esta matica la utilizan con dos objetivos. Uno, los muchachos para drogarse, para tener episodios alucinatorios, para desconectarse un ratico, o también, desafortunadamente, con fines de delincuencia, para dormir a las personas, hacerles que se les olvide un momentico un periodo de su tiempo y poder hacer actos delictivos. Entonces, si se dan cuenta, puede ser muy bueno, la misma sustancia, o puede ser muy malo. Todo depende de qué, del objetivo. Entonces, unos tienen un objetivo delincuencial o recreacional, y acá yo tengo realmente un objetivo de ayudarle a la vida. Entonces, ahí ya empezamos a darnos cuenta que posiblemente no todo lo bueno no todo lo natural es adecuado. Otro ejemplo, marihuana o cannabis sativa, que ha venido tomando una gran importancia últimamente. Entonces, obviamente, nuestros muchachos, hay mucha gente que consume marihuana con un fin recreacional, que desafortunadamente la marihuana se ha venido asociando con enfermedades principalmente a nivel psiquiátrico, ¿cierto? Síndromes amotivacionales, o sea, la persona que empieza a perder el deseo de empezar a tener su funcionalidad adecuada, a perder sus gustos, ¿cierto? Es un ejemplo de lo que pudiera llegar a generar la marihuana. No todo el mundo que la consume va a generar eso, pero es un riesgo. Pero también recordemos que la marihuana ha venido tomando auge porque se dice que sirve mucho para el control de dolores, para el manejo de las náuseas en pacientes que están sometidos a quimioterapia, y es ahí donde ha venido tomando un boom, ¿cierto? Pero entonces ahí ya nos damos cuenta que según para lo cual se use, va a ser bueno o malo. Esto que les estoy hablando, como antinauseoso, es decir, para evitar el vómito, como para el manejo del dolor, se ha logrado establecer eso, pero a una determinada dosis, en unas cápsulas con una presentación específica y con un objetivo específico. Por eso entonces la gente que dice, no, es que yo fumo marihuana porque es que tengo mucho dolor, posiblemente no estamos haciéndolo de una manera adecuada, porque obviamente no estamos respetando esos apartados que estábamos hablando anteriormente, del objetivo, la cantidad y la indicación realmente para lo cual estábamos haciendo. Otro ejemplo, esta matica, como en formita de trompita lila, se llama Digitalis purpurea, ¿cierto? Este es el Nerum ausleander, que es otra florecita. Estos contienen lo que se llaman glucósidos cardiogénicos, que es la misma sustancia que contiene este medicamento, la digoxina. ¿La digoxina para qué sirve? Para ayudar a nuestro corazón a contraerse y a que nos funcionen adecuadamente y poder llevar toda la sangre a través de nuestro cuerpo. Entonces, yo acá lo uso porque tengo una falla cardíaca, pero si accidentalmente yo dije, ay, me voy a tomar una agüita de esto, puede ser que si yo no tenía la indicación porque no tenía una falla cardíaca, posiblemente me voy a intoxicar, mi corazón me va a hacer arritmias y puedo llegar a entrar en un cuadro de intoxicación severo. Entonces, si se dan cuenta, lo natural puede ser o puede no ser bueno, según cómo se usa y para qué se usa. Acá les traigo otro ejemplo, que es la Banisteriopsis capi, ayahuasca o yagé. Entonces, el yagé tiene todo un objetivo ceremonial según las culturas. Se ha propagado mucho que su uso podría ser muy útil, por ejemplo, como purgante, pero desafortunadamente se está empezando a abusar de ese concepto. Entonces se está empezando a utilizar en todas las personas con un objetivo no determinado, un objetivo ceremonial, con todos los rituales que implica la cultura que lo aplica, y lo que desafortunadamente hemos encontrado es que esto, al generar un gran vómito, porque estas plantas que se utilizan, la ayahuasca como tal, tienen la capacidad de generar mucho vómito, es tanto el vómito que el desorden electrolítico que puede presentar esa persona puede ser altísimo, hasta el punto que se han reportado muertes en personas que al consumir yagé empiezan a vomitar tanto que inmediatamente su corazón, con tantos desórdenes electrolíticos, ya no aguanta. Entonces, si se dan cuenta, hay que ser muy cautelosos incluso con esto. Esto no significa que no se pueda usar, pero tiene un objetivo específico bajo unas circunstancias determinadas. Y el último ejemplo que les quiero traer es la Tebetia peruviana, Catapis o codo de fraile. Este medicamento ha venido tomando mucho auge porque hemos encontrado muchas pacientes con el deseo de perder peso. Empiezan a tomar estas pastillitas y desafortunadamente, como les traigo acá en una noticia que se los voy a leer, semillas milagrosas te adelgazan, entre paréntesis, y te matan,
con solo un pedacito al día. Así yo me tomé una semillita, también contiene ese glucósido cardiogénico como la digoxina que les estaba hablando, puede llegar a generar alteraciones tan severas en nuestro corazón que la persona se nos puede morir. Lo otro que hemos visto, por ejemplo, con esta semillita, que simplemente uno creería que una semillita todos los días como un manicito no nos va a hacer nada, es que la persona, por ejemplo, puede empezar a tener lesiones a nivel del hígado. Entonces esto nos demuestra que efectivamente no todo lo natural es bueno. Y miren, esto la gente lo puede consumir, ya sea directamente las semillas, que son estas, pero también en otros países, por ejemplo, se empezó a promulgar el uso de estas pastillitas, el Capslim, que también venía a base de esta tebetia peruviana. Entonces, no es porque entonces viene en un tarrito con pastillitas, con una marca y con una buena publicidad, que implica que necesariamente es seguro y que se ha demostrado su efectividad, calidad y seguridad. Entonces, ¿qué respuestas tenemos ante esto? No todos los medicamentos naturales son seguros, varios no son confiables, hay venenos en la naturaleza, por consiguiente también nosotros podemos estar expuestos a esos venenos, algunos son tóxicos y muchos presentan interacciones con los medicamentos que tomamos en el día a día. Entonces, ¿qué medicamentos naturales son seguros? Dirán ustedes. Entonces, ¿con qué me puedo tomar tranquilamente mis remedios naturales? ¿En qué circunstancias o cuáles me los puedo tomar? Entonces, ante estas angustias, en 1985 el gobierno empieza a detectar problemas, entonces se dieron cuenta que muchos compuestos tenían el mismo nombre, pero realmente no contenían las mismas sustancias que decía la etiqueta. Se dieron cuenta que había falta de control por parte de los expendedores, no había una vigilancia estricta, había deficiente formación en el área. Mucha gente dice, esto yo le manejo lo de las heridas, le manejo lo del cáncer, le manejo lo del corazón, pero posiblemente la formación científica de esa persona no era la adecuada y estaba empezando a formular todas estas situaciones. Comercialización sin registro, entonces muchos, por ejemplo, no tenían registro INVIMA, entonces ya es un gran riesgo. Y obviamente la mala fe de muchas personas, la falsificación de los productos, como el ejemplo que les hablo mucho, porque eso se ve muy frecuentemente, de los productos de adelgazar, donde les dicen que simplemente tiene una semillita y en el fondo tiene un montón de componentes que nadie sabe qué son, y que en el fondo son el fundamento para que la persona adelgace, pero que sí está poniendo en riesgo su salud. Entonces, ante estas problemáticas evidenciadas por el gobierno, en el 2004 deciden que solamente serán autorizados y serán seguros aquellos productos que sean registrados como medicinas naturales, y es por eso que en el 2008 el gobierno lanza este Vademecum, que esta es la carátula, Vademecum de plantas medicinales colombiano. Esto contiene más o menos unas 49 plantas que realmente se han comprobado que pueden ser útiles, que tienen una base científica y que digamos que lo podemos utilizar con seguridad a unas dosis indicadas. No es que ahora con seguridad entonces vamos a exagerar, no, porque también recuerden, puede ser todo tóxico, puede ser todo bueno, todo depende de la dosis. Entonces, digamos que acá, ¿en qué se fundamentaron para decir que eran seguros? Si realmente, por ejemplo, habían más de 4 décadas de tradición escrita, que realmente toda esa historia, todos nuestros antepasados decían que efectivamente esa mata servía para determinada situación. ¿En qué más se basaron? Que hubiera revisiones bibliográficas donde realmente personas que lo habían empleado, científicos, dijeran esta mata sí era útil. ¿En qué más se basaron? En que realmente fuera un uso terapéutico para una sola indicación, porque eso que un medicamento a mí me sirve para todas las enfermedades es muy difícil. Miren, el cuerpo humano es tan complejo, las enfermedades son tan enredadas en cuanto a su manera de generarse, cómo se generan, que es muy difícil que una sustancia nos maneje absolutamente todas las enfermedades. Entonces, a eso hay que tenerle como respeto, que una sola sustancia nos puede ayudar a muchas situaciones. Bueno, entonces estos fueron como unas características para realmente decir si estos medicamentos eran seguros o no. Esto les traigo acá, son 49, no los vamos a leer todos, pero les voy a dar unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, está el ají, el ajenjo, el apio, la árnica, la belladona, el ginkgo biloba, el ginseng, el guaraná, son sustancias que se les ha atribuido que pudieran llegar a ser seguros y pudieran llegar a ser utilizados como medicamentos naturales. Acá les traigo la otra parte, entonces por ejemplo la zanahoria por ejemplo por su gran fuente de vitamina A representa un medicamento, una sustancia que se le puede extraer sustancias para empezar a emplearlas como medicamentos naturales.
naturales, la ortiga, la onagra. Entonces ustedes dirán, pues lo mismo que una lechuga, que un tomate. Sí, pero lo que pasa es que esto tiene un objetivo terapéutico. La idea es ayudarnos a manejar ciertas enfermedades. Entonces, ya teniendo como sabiendo más o menos cuáles son esos medicamentos seguros, toca ir a la bibliografía, no les puedo acá dar la lista, listo, tome esto, no, eso es muy difícil, es demasiado amplio el conocimiento para resumirlo en esta charla. Pero les voy a mostrar unos ejemplos de realmente en la práctica del día a día que se ha demostrado que pudiera ser útil como medicamentos naturales para ayudar a manejar enfermedades. Les voy a mostrar unos ejemplos. Entonces, a nivel de enfermedades psiquiátricas, con el tiempo, esta gráfica que les muestra la cantidad de personas que están empezando a utilizar medicamentos naturales para ayudar a trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, y acá ya van a empezar a escuchar muchas veces sustancias que ustedes pueden utilizar en la práctica del día a día. Entonces, ejemplo, trastornos afectivos, la hierba de San Juan, que es el mismo OK, por ejemplo, que todos hemos escuchado en la televisión. Trastornos del sueño, ¿cuántos de ustedes no le han dicho, venga, tómese una valerianita para calmar la ansiedad? Porque eso efectivamente es un medicamento natural y se ha podido demostrar que puede llegar a ser útil para manejar trastornos del sueño, igual que el cava, que obviamente no sé si este es muy conocido, pero se está empezando a emplear. En cuanto a la hierba de San Juan, entonces se ha visto que sirve para las depresiones mayores, menores, por ejemplo, para depresiones durante la menopausia, durante la depresión pre y posparto, pudiera llegar a ser útil. Y lo que se ha visto cuando uno compara con otros antidepresivos es que la incidencia de reacciones adversas es mucho menor que con los medicamentos convencionales. Entonces digamos que eso nos da un poquito de seguridad para empezarlos a emplear. Otro ejemplo, yo soy toxicóloga, entonces yo veo los casos de intoxicaciones por metales, por plaguicidas, por venenos, y que se ha demostrado que el ajo es muy útil para empezar a disminuir los niveles de intoxicaciones por plomo. Y efectivamente acá les traigo el título de un estudio donde se compara un medicamento que es un quelante, es decir, que trata de sacar el metal del cuerpo, y lo comparan con el ajo y se dan cuenta que puede llegar a ser igual de efectivo. Y efectivamente en el día a día, en nuestra práctica diaria, nosotros estamos empezando a formular el ajo no como único medicamento, pero sí como un coadyuvante para ayudar a bajar esos niveles de plomo, y que se ha visto que las incidencias, reacciones adversas es mucho menor que si la persona tomara, por ejemplo, el otro medicamento. El otro ejemplo es el Plantago Mayor o el Yantén. ¿Cuántos no han escuchado el Yantén? Eso es como muy conocido. Muchas veces en los estudios científicos, porque ya hay estudios científicos al respecto, se ha demostrado su capacidad antimicrobiana, capacidad como antiinflamatorio, como para disminuir el ácido úrico, pero hasta la fecha, si bien acá ustedes ven que hay una forma de presentación en cápsulas, realmente la comisión revisora solo lo ha aprobado para la aplicación tópica, para la piel como antiinflamatorio. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, hay mucho que se está comercializando, pero solamente hay unas indicaciones específicas para lo que realmente se ha demostrado su seguridad. Lo otro que se ha visto es que, por ejemplo, uña de gato, el sauce, la cúrcuma o el turmeric, la ortiga, la pimienta roja podrían ayudar mucho, por ejemplo, para la osteoartritis, para las lumbalgias, pero obviamente está pendiente, digamos, que realmente una comprobación científica, pero por lo que vemos en el día a día, esto pudiera llegar a ser muy útil para estas enfermedades. Acá les traigo un ejemplo de un estudio donde no les voy a nombrar las plantas porque son muchas, pero comparan medicamentos naturales con la terapia de reemplazo hormonal en mujeres menopáusicas para tratar de no perder tanto masa ósea, y se han llegado a dar cuenta que puede ser igual de efectivo los medicamentos naturales con ciertas sustancias que la terapia de reemplazo hormonal, con la ventaja que hay menores reacciones adversas. Entonces ahí uno se da cuenta el potencial que tienen los medicamentos naturales para el manejo de ciertas enfermedades. Acá les traigo esta tablita que muestra cómo, por ejemplo, en la diabetes mellitus, el uso, por ejemplo, de medicamentos naturales, como por ejemplo el ácido lipoico que se encuentra en el coco, podría llegar a disminuir y mejorar esos niveles de azúcar. También, por ejemplo, la utilización de canela, aunque tiene la evidencia científica no es muy fuerte, ya se está empezando a hacer estudios demostrando ese objetivo.
Pero si se dan cuenta, yo no les he nombrado dosis, yo no les he dicho cómanse un coco al día, ¿no? Porque hasta ahora se está empezando a descubrir cuáles son los efectos benéficos y obviamente faltan muchos más estudios para decir exactamente a qué cantidad, con qué frecuencia las podría llegar a ser realmente útil para, por ejemplo, una enfermedad tan común y tan grave como, por ejemplo, la diabetes. El otro ejemplo es que se ha llegado, por ejemplo, en los niños a demostrar cómo la manzanilla podría ser un muy buen sedante para ayudarlos a dormir, como por ejemplo, acá no lo alcanzamos a ver, pero el ginger, que también es muy conocido, podría ayudar a mejorar todo lo que es el vómito en el embarazo. Entonces, obviamente, si la mamá se va a exponer a una sustancia menos tóxica, con menos posibilidad de reacciones adversas, pero que le va a ayudar a controlar esos vómitos durante el embarazo, pues obviamente representa una muy buena opción de tratamiento. Pero entonces acá tenemos que tener en cuenta una cuestión, y es que muchos de estos medicamentos también tienen mucha fama. Entonces ustedes dicen, no, pues que yo he escuchado que tal medicamento es muy bueno para esto. Entonces les vengo a traer unos ejemplos de aquellos que hay mucha fama, pero que realmente no hay una comprobación científica y los estudios hasta el día de hoy han negado sus efectos benéficos. O son muy inconclusos. Ejemplo de eso, muchas veces cuando sufrimos del hígado, personas que les gusta mucho el traguito, tomar alcohol, sufren del hígado y han dicho, por ejemplo, que hay sustancias que son benditas para revertir ese daño en el hígado. Ejemplo de eso es la silimarina. Entonces la silimarina se ha demostrado que pudiera llegar a tener un efecto, pero cuando vemos si realmente ayuda a revertir ese daño en el hígado, no existe. Hay otros medicamentos que también han tenido fama para revertir ese daño en el hígado, pero desafortunadamente hasta la fecha, el único remedio para, por ejemplo, para mejorar un hígado alterado por causa del alcohol, es nunca volver a tomar. Ese, digamos, es como la solución, lo cual es muy difícil. En cuanto a, por ejemplo, al polen, o por ejemplo, eso que se llama la palma enana americana, se ha escuchado mucho que puede ser muy benéfico para todo lo que son enfermedades uretrales, enfermedades de la próstata, hiperplasia prostática. Muchos estudios se han hecho al respecto, pero desafortunadamente no hay ninguno que hasta el día de hoy no puede decir, si usted se toma tanto de polen, fijo se va a mejorar su hiperplasia. Desafortunadamente hasta la fecha, científicamente, con estudios observacionales estrictos, realmente no se ha llegado a esa conclusión. Por consiguiente, al día de hoy, realmente en el día a día no lo recomendamos. Hasta el año pasado se recomendaba mucho el cranberry o el jugo de arándanos para prevenir las infecciones urinarias. El año pasado, digamos que la asociación no recuerdo si es infectología o nefrología, pero se dieron cuenta que volviendo a revisar todos estos estudios no estaba tan comprobado que pudiera prevenir tanto estas infecciones urinarias. Entonces ahí quedamos en la duda hasta qué punto entonces todo lo que se venía diciendo era o no era. Entonces ahí es donde no podemos confiarnos en que si tomamos jugos de arándanos nunca nos va a dar infecciones urinarias. Ahí nos queda, digamos, que realmente la duda. El noni. Entonces al noni sí se le han atribuido muchos efectos benéficos, que para la hipertensión, la artritis, la diabetes, enfermedades del hígado, de la orina, enfermedades gástricas. Pero acá es otra famita que ha tenido, porque realmente hasta el día de hoy no hay ningún estudio que haya demostrado su efecto benéfico en ninguna enfermedad como tal. Entonces, ¿hasta qué punto no hay negocio detrás de todo eso? Mucha publicidad, pero realmente no hay un sustento. Y si nos estamos, por ejemplo, exponiendo, por ejemplo, con el noni, a presentar hipercalemia. Ese es un exceso de potasio en el cuerpo, y el exceso de potasio también puede alterar el ritmo del corazón, el funcionamiento del cerebro, etcétera. Entonces empezamos a asumir unos riesgos contra unos beneficios que tal vez ni siquiera existen, ni siquiera estamos seguros si realmente son útiles. Lo otro que se ha visto es que, por ejemplo, se ha hecho mucho énfasis, por ejemplo, que en el té verde, que en el orégano, que en el mangostino, que pudiera llegar a tener actividad antimicrobiana, es decir, igual que un antibiótico. Pero nuevamente les recuerdo, realmente hasta la fecha faltan más estudios. Entonces no nos podemos confiar, no, yo no voy a tomar ese antibiótico, yo mejor me tomo esto que yo sé que eso es muy bueno. Hay que tener mucho cuidado, porque en esa espera que nos haga el efecto puede que nuestra enfermedad de base se vaya prolongando y las complicaciones se vayan acrecentando. Entonces ustedes me van a preguntar, bueno, entonces si no todos son buenos, entonces ¿cuáles son realmente malos para no tomarlos? Entonces, realmente
hay que ser conscientes que todo puede ser bueno, vuelvo y repito, todo puede ser malo, todo depende de circunstancias. ¿Qué circunstancias? La dosis, la duración del uso. Posiblemente si yo me lo tomo por 5 días no me haga nada, pero si empiezo a tomarlo 10 años todo el tiempo, pues posiblemente ya empiezan a haber consecuencias. La frecuencia con que lo uso, los métodos de producción, esa manufactura que les estaba nombrando inicialmente, qué tan purificada está esa planta o qué tantos contaminantes tiene, qué tanta concentración de la sustancia que me va a ser útil para mi cuerpo tiene la mata o no, ¿cierto? ¿Cuáles son mis enfermedades concomitantes? A muchos de nosotros se nos olvida que sufrimos de enfermedades, que tomamos medicamentos y por consiguiente decimos, como eso es natural, eso no me va a afectar absolutamente nada. Y no, eso es un error. Las enfermedades también pueden ser un factor detonante para que un medicamento natural nos haga un efecto negativo y no un efecto benéfico. La susceptibilidad individual, el embarazo, la lactancia. Hay ciertos medicamentos que en embarazo o en lactancia hay que tenerlos con mucha precaución, manejarlos. Los medicamentos naturales pueden generar interacciones igual que los medicamentos convencionales y obviamente la edad de los pacientes. Les voy a dar unos ejemplos sobre algunas de estas circunstancias para que se den cuenta que porque hay que tener ese principio de precaución en el momento en que vamos a tomar medicamentos naturales. Ejemplo, entonces, lo que les hablaba, el polen. Entonces se dice que es un muy buen suplemento nutricional, pero si yo estoy predispuesto a tener una alergia a la picadera de abejas y yo empiezo a tomar esto, posiblemente la reacción alérgica va a ser cada vez mayor. Entonces, en esa medida hay que tratar de evitarlo. Otro ejemplo, acá les traigo la fruta estrellada o el carambolo. ¿El carambolo es malo? No, no es malo, pero una persona con enfermedad renal o una persona que esté en diálisis, es una persona que este carambolo ya va a empezar a acumularse en su cuerpo y puede generar problemas neurológicos y problemas renales. Por consiguiente, un jugo que todos tomamos, una fruta con la cual decoramos nuestras ensaladas de frutas, puede llegar a ser dañino si la persona tiene una predisposición en su cuerpo para generar la toxicidad. Por ejemplo, en el embarazo, el consumo excesivo de apio, ahora no es que no le vamos a echar apio ni siquiera a la sopita, pero el consumo excesivo de apio en el embarazo puede llevar a que abortemos o puede llevar a alteraciones en las hormonas, y eso sí se ha demostrado. Otro ejemplo, el ajo. Entonces el ajo se le ha atribuido efectos terapéuticos excelentes. Esa ayuda a volver más líquida la sangre. Entonces personas que han tenido infartos y eso hace que la sangre no se coagule tanto y por consiguiente menos probabilidad de generar unos trombos. Sirve como antibiótico, se ha visto que puede llegar a ser muy útil. Disminuye el colesterol en el cuerpo. Sirve muchas veces para prevenir el cáncer y también ayuda a proteger el hígado. Pero al ajo también se le ha atribuido efectos adversos. Entonces, personas que se hayan sido operadas y que hayan venido tomando un exceso de ajo, pues van a sangrar, la probabilidad de que sangren por la herida quirúrgica va a ser mucho mayor. Puede llegar a tener un efecto cáustico, es decir, irritante en el estómago, como una gastritis. Puede generar alergia no solamente como la alergia, digamos, de toser, sino también alergia en la piel, ¿cierto? Puede llegar a generar alteraciones tiroideas y obviamente puede llegar a generar mal aliento, que muchos dirán, eso no es un problema, pero para otra gente sí es un problema y eso es una reacción adversa. Entonces, si nos damos cuenta, es muy benéfico, pero también tiene sus limitantes. Entonces acá les pongo, es un muy buen regulador de la presión arterial, se los venden con ápjolas de cápsulas, ajo con perejil, castaño de Indias, pero no todo el mundo tiene esta indicación. Si ustedes lo van a operar, pues posiblemente no sería bueno que estuviéramos tomando estos suplementos. El ricino o quenopodio, entonces se dice que del aceite del ricino sirve mucho como catártico, es decir, para mejorar la motilidad intestinal y que las deposiciones sean más frecuentes. También se le ha atribuido el potencial que tiene para lesiones en la piel. Sin embargo, desafortunadamente, si usted llega a consumir esto y no tenía, digamos, que esa indicación o se la consumió en una concentración mayor, una sola pastillita, una sola semillita, una sola capsulita puede llegar a ser mortal. Y eso lo estamos hablando de cuadros de intoxicación bastante severos. Entonces, digamos que ahí es cuando uno empieza a dudar hasta qué punto deberíamos permanecer o acceder a estos remedios caseros.
El ginseng se le ha atribuido la potencial de estimulante, diurético, es un tónico, ayuda a dormir en ocasiones, afrodisíaco, mejora el trastorno del sueño, pero también tiene efectos adversos. Puede llevar a diarrea, erupciones cutáneas, aumentar la tensión arterial, la persona puede volverse más inquieta, ¿cierto? Si personas vienen tomando digoxina porque sufren de la falla del corazón, entonces puede aumentar esos niveles de digoxina y termino yo no intoxicándome por el ginseng, pero sí intoxicándome por la digoxina porque el ginseng no dejó que yo lo eliminara adecuadamente. Entonces ahí es cuando uno dice, tengo que ser muy cauteloso con qué voy a tomar y muy consciente de lo que estoy tomando para evitar interacciones. El ginkgo biloba, también muy conocido, sirve para vasodilatar, es decir, si vasodilata posiblemente el flujo sanguíneo va a ser mucho mejor, hace que la sangre se vuelva más líquida, pero si yo estoy tomando warfarina o aspirina, que también hace que mi sangre sea más líquida, la posibilidad de un sangrado va a ser mucho mayor. Entonces un golpecito ya no es simplemente un golpe, sino es un hematoma, un morado bastante grande o incluso un sangrado que puede llegar a perjudicarnos en nuestro día a día. Entonces, en caso, por ejemplo, del ginkgo, si usted está tomando, usted tiene que suspenderlo mínimo una semana antes de su cirugía, porque si no, cuando empiecen la cirugía, el sangrado va a ser tan severo que el problema ya no va a ser la cirugía, sino la anemización a la cual lo llevó el sangrado. La valeriana, buenísimo, como yo les decía, se ha demostrado científicamente que sirve para trastornos psiquiátricos, como sedantes, para calmar la ansiedad, ¿cierto? Como anticonvulsivante en ciertos casos, como ansiolítico para manejar la ansiedad, pero también la valeriana tiene sus efectos adversos. Uno de ellos muy frecuente es el compromiso en el hígado, hepatotoxicidad. Entonces ahí ya es cuando uno dice, ¿hasta qué punto debo tomar valeriana? Ustedes nunca les han dicho cuántas góticas de valeriana, ¿cierto? Cuando estamos en el duelo llorando a nuestro difunto, tome valeriana, pero ¿quién me dice que esa valeriana no está empezando a generar una toxicidad? Entonces es ahí donde tiene que ser uno muy precavido, puede llevar a dependencia, la dependencia cuando me falta en el cuerpo, entonces me puede llevar a un síndrome de abstinencia que hace que yo tenga problemas en el corazón, que tenga delirios, es decir, como alteración en la percepción de la realidad. Entonces si se dan cuenta, esto no es tan inocuo como nosotros creeríamos, ¿cierto? Y obviamente su uso tiene que ser muy cauteloso. La aloe vera, buenísimo, como laxante, como cicatrizante para el pelo, como antiinflamatorio, pero también tiene reacciones adversas, puede llevar a enfermedades renales, puede llevar a que la persona tenga ganas de vomitar, a diarreas con contenido de sangre. Entonces es ahí donde uno dice hasta qué punto lo debe usar, para qué lo debe usar y en qué cantidad. El sauco, como les decía, esas maticas son buenísimas, las florecitas, es un broncodilatador para las personas que sufren de asma, se hace una infusión de las florecitas blancas, es excelente, pero cuando miramos qué es lo que tiene la hoja verde y el tallo, el contenido es muy diferente a lo que tiene la flor blanca, y lo que tiene el tallo y la hoja verde son contenidos muy parecidos al cianuro. Entonces cuando ustedes están consumiendo esas sustancias, puede llevar a intoxicación por eso, y también tiene glucósidos cardiogénicos, lo mismo que la digoxina. Entonces si yo me hice la infusión con toda la hojita y todo, y yo sufro de base del corazón, posiblemente ese corazón puede llegar a presentar arritmias. Entonces es ahí donde empezamos a decir hasta qué punto yo sí sé lo que estoy manipulando y que sí sé que realmente a qué me estoy exponiendo cuando estoy manejando esta situación. Entonces, todos los medicamentos son dañinos, ya digamos les di ejemplos de susceptibilidad, de que hay unos tienen que reacciones adversas, pero acá quiero hacer mucho énfasis en las interacciones. Entonces, existen interacciones entre los fitoterapéuticos, o sea, los medicamentos naturales, y los medicamentos convencionales, esa es una gran pregunta. Entonces, acá les quiero traer a colación lo que dice esta doctora experta en medicamentos naturales, y es un fitoterapéutico. Un medicamento natural es lo mismo que un medicamento convencional, es decir, tiene el mismo potencial de generar interacciones que un medicamento completamente normal. Entonces no es porque yo estoy tomando algo natural que no hay ningún problema lo que yo me estoy tomando adicionalmente para mis enfermedades.
Entonces, acá es para que tengan idea, cuando una persona está tomando entre 2 y 5 medicamentos convencionales, el riesgo de una interacción es más o menos del 20%. Cuando está tomando más de 6 medicamentos, que desafortunadamente es muy frecuente en la medida que vamos teniendo más añitos, el riesgo de interacción es de 80%. Y si hay interacciones, hay riesgo de efectos adversos, de complicaciones, de malestar, ya no solamente de manejar mi enfermedad, sino tener exposición a un riesgo de complicación. Entonces, realmente el riesgo de que haya interacciones entre medicamentos convencionales y los medicamentos naturales va a ser muchísimo más frecuente. Entonces, acá les voy a traer unos ejemplos. Hay medicamentos como el glucomano, la ispágula, la acetalicaria, que mucha gente lo utiliza para cortar el apetito, para que no le dé tanta hambre y así no nos engordamos tanto. Pero si corta el apetito, algo debe hacer en la absorción. Entonces, si yo estoy tomando medicamentos que requieren una buena absorción, posiblemente, si yo estoy tomando simultáneamente estos medicamentos, sí va a alterar la absorción y pues después el médico va a decir, no es que ese medicamento a usted no le está sirviendo, y en el fondo no es que no sirva, es que nunca se ha absorbido en mi cuerpo y por consiguiente nunca ha logrado llegar a ese órgano que necesitaba realmente este sustrato para ser efectivo. El ejemplo, el eucalipto, el café, el guaraná, el té, son medicamentos que aumentan la eliminación, es decir, que hacen que los medicamentos en general se eliminen más por vía renal. Entonces puede ser que no se está manteniendo en las concentraciones adecuadas por el tiempo determinado de los medicamentos convencionales y nuevamente el médico dice, efectivamente, a usted no le está sirviendo ese medicamento y en el fondo es que nosotros estábamos ayudando a eliminarlo más rápidamente de lo que se debía eliminar. Los otros aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, el hipérico o lo que les hablaba de la hierba de San Juan puede llegar a alterar niveles de la digoxina, de la amitriptilina. El ginkgo biloba, si yo me lo estoy tomando con la warfarina, va a hacer que la sangre se me vuelva más líquida, entonces efectivamente me está generando interacciones. Entonces cada mes le hacen el control a usted del INR, que es el que le permite ver qué tan líquida está la sangre, y el médico se despista porque no sabe si subirlo o bajarle a la warfarina, y en el fondo lo que pasa es que estamos generando una interacción que no permite lograr una estabilidad en la dosis que requerimos de la warfarina y por consiguiente nos puede poner en riesgo de sangrados. Y el sangrado, recordemos que no solamente se limita a un morado, podemos sangrar del cerebro y esos sangrados pueden ser gravísimos porque obviamente pueden perjudicar incluso nuestra vida. Lo mismo pasa con el ginseng y con el ajo en cuanto, por ejemplo, al manejo con la warfarina. Un ejemplo que les quiero traer, acá no se consume mucho esta naranja, que es la naranja, la toronja, que es la amarga, que es la roja. Pero quiero que se den cuenta la importancia que tiene incluso lo que consumimos. Esta toronja tiene la capacidad de actuar con el metabolismo de los medicamentos. Entonces, una persona que, por ejemplo, está tomando amiodarona o que, por ejemplo, un medicamento más frecuente, que está tomando verapamilo o losartán, las concentraciones de esos medicamentos van a aumentar mucho más cuando la persona le da por tomarlos cada vez con jugo de toronja. ¿Por qué? Porque altera ese metabolismo. Entonces, ahí es incluso algo del día a día tan normal puede hacer que los medicamentos convencionales no sean tan efectivos. Y es ahí cuando empieza, el médico se siente como con las manos apretadas, dice, no me está sirviendo ese medicamento, añadámosle, y en el fondo la persona no necesitaba que le añadieran más medicamento, sino necesitaba, era tal vez detectar qué era lo que estaba generando interacción y estaba generando alteración en realmente la efectividad de los medicamentos convencionales. La hierba de San Juan, que les había dicho que sirve mucho para trastornos psiquiátricos, también genera interacciones. Entonces, por ejemplo, con medicamentos anticonvulsivantes, disminuye, por ejemplo, los niveles de carbamazepina, de ácido valproico, que son medicamentos para las convulsiones, y si disminuye las concentraciones de estos medicamentos, la persona empieza a convulsionar. ¿Y qué pensamos nosotros los médicos? El medicamento no le es efectivo, hay que aumentarle, hay que añadirle medicamentos. Ejemplo con los anticonceptivos orales. Si una mujer está tomando esto, pero también está tomando anticonceptivos orales, las concentraciones de estos anticonceptivos se pueden ver reducidas y empiezan a aparecer los embarazos que no eran planificados. Entonces, si se dan cuenta, empieza a complicarnos un poquito la vida todas estas situaciones. Potenciación de sangrados, entonces lo que yo les decía, el consumir antiagregantes como la aspirina, la warfarina, concomitantemente, por ejemplo, con el ginkgo biloba, con el ajo, con el ginseng, con extractos de papaya,
pudiera llegar a aumentar el sangrado. Ahora no es que ustedes están tomando warfarina no van a consumir papaya, no, pero obviamente se consume la papaya en unas dosis de alimentación y no como el medicamento a dosis extremas que nos pueden potenciar este sangrado. Esto no es para que entonces ahora en adelante no podemos tomar nada, ya perdimos todas nuestras costumbres, no, pero sí hay que ser muy conscientes que si lo vamos a utilizar con un objetivo terapéutico a unas dosis específicas, tenemos que ser muy cautelosos y saber si puede llegar a poner en riesgo o no nuestra enfermedad, puede poner en riesgo o no la efectividad de los medicamentos que normalmente estamos tomando. Por ejemplo, entonces acá es cuando nos damos cuenta por qué el ajo lo tenemos que suspender 7 días antes de la cirugía, si lo estamos tomando concomitantemente con la warfarina, si estamos tomando, por ejemplo, efedra, que sirve mucho para la gente lo utiliza mucho, por ejemplo, para mejorar el estímulo y para perder peso, lo cual ya está prohibido en Estados Unidos. Se tiene que suspender 24 horas antes, el ginkgo 36 horas antes de una cirugía, el ginseng 7 días antes. Entonces, si se dan cuenta, sí es importante saber y comentarle a nuestro médico qué estamos tomando, no solamente medicamentos convencionales, sino que medicamentos naturales, porque después se nos complica la cirugía y en el fondo es que no habíamos dado una adecuada información sobre los riesgos que podíamos llegar a representar ante una intervención quirúrgica. Y acá les traigo el ejemplo de la warfarina. Entonces, ¿cuántas veces a ustedes los que toman warfarina les han dicho no consuman espinaca, no consuman productos verdes? Porque todos los productos verdes en la alimentación van a hacer que la warfarina actúe mucho más y por consiguiente la sangre va a hacer que la warfarina no actúe tan adecuadamente y la sangre se condense más, a diferencia de lo que vimos anteriormente, que con el ajo, el ginseng y el ginkgo, la sangre sí se va a volver mucho más líquida. Lo otro muy importante es, por ejemplo, el compromiso hepático. Muchos medicamentos y también medicamentos naturales se metabolizan a través del hígado. Entonces, si yo estoy tomando medicamentos naturales que se les ha demostrado que pueden llegar a ser hepatotóxicos, es decir, pueden llegar a generar lesiones en mi hígado, como por ejemplo la valeriana que veíamos anteriormente, acá les pongo el ejemplo del cava, y simultáneamente yo estoy tomando medicamentos, por ejemplo, como el ácido valproico, como el diclofenaco, que a dosis tóxicas o a dosis terapéuticas pudieran llegar a generar elevación de mis enzimas en el hígado. Obviamente, el riesgo de que mi hígado genera un proceso de intoxicación, de lesión, es mucho mayor. Entonces, por eso es muy importante informar qué medicamentos naturales o qué agüitas o qué sustancias o qué remedios naturales nosotros consumimos para ver si ustedes deberían suspender eso, si es que tienen la indicación del medicamento o cómo podríamos empezar a manejar su enfermedad con otro medicamento que no lo potenciara. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy, muy importante. ¿Qué más podemos tener interacciones? Las interacciones pueden potenciar ciertos efectos que pueden ser benéficos. Entonces, si yo sufro del sueño y para eso me han administrado, por ejemplo, me han ordenado, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, trazodona, pero simultáneamente a mí me dijeron que tomara un poquito de valeriana, pues posiblemente la dormida no va a durar 12 horas, sino me va a durar 15 horas. Entonces, aparentemente no hay ningún problema, pero es que si yo me duermo más de la cuenta y hasta se me olvida respirar, entonces eso es otro cuento. Entonces, si se dan cuenta, las interacciones no es solamente un efecto antagónico, es decir, que no va a permitir que un medicamento sea útil, sino que también puede potenciar el efecto del medicamento. Entonces hay que ser muy cuidadosos. También los antihistamínicos, como por ejemplo que la loratadina. La loratadina puede llegar en ciertos casos, en ciertas personas, a dar sueño. Y si yo lo estoy tomando con medicamentos que me genera sueño, pues aún más dormida voy a pasarme todo el día. Lo otro, hiperexcitabilidad, entonces a lo contrario, ya no es sedación, sino una cosa que me despierta mucho. Entonces, si yo normalmente tomo guaraná, té, café y lo combino, por ejemplo, con medicamentos como por ejemplo la teofilina, que es un medicamento para la parte respiratoria, obviamente todo el tiempo yo voy a dejar de estar despierta, después me voy a quejar a mi médico que es que yo no puedo dormir, y en el fondo es que estoy teniendo unas combinaciones de unos medicamentos que me están potenciando todos esos efectos adversos. Acá les nombro la efedra porque desafortunadamente es un medicamento natural que las mujeres venían utilizando mucho para perder peso, pero ha llegado a ser tan tóxico y mortal que incluso en Estados Unidos se ha prohibido. Desafortunadamente en países como Colombia, uno todavía sigue yendo, cómo esto sigue circulando
obviamente con el objetivo de perder peso, pero obviamente no se está poniendo en riesgo. Y obviamente, ¿por qué pierde peso? Porque la persona todo el tiempo está despierta, todo el tiempo está excitada, todo el tiempo se está moviendo. Entonces, ¿quién no pierde peso moviéndose todo el día? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Medicamentos medicamentos naturales que alteran los niveles de los electrolitos, disminuyen el calcio, el potasio, el ruibarbo, el zen, el noni, como les estaba diciendo. Pero si estamos tomando eso, pues uno dice una mermelada de ruibarbo no hay problema, pero si todo el día tomo una mermelada de ruibarbo y simultáneamente estoy tomando hidroclorotiazida, que también hace que saque yo electrolitos, ¿qué va a pasar? Obviamente va a haber un desbalance de los electrolitos en mi cuerpo y puede llevar a riesgos, por ejemplo, de arritmias. Por ejemplo, medicamentos como el ginseng, la espágula, disminuyen el azúcar en el cuerpo, pero si yo soy diabético y yo quería ayudarme un poquito con la diabetes, pero simultáneamente estoy tomando insulina y la insulina también me baja el azúcar y me tomo simultáneamente estos dos medicamentos, ¿qué va a pasar? Se me baja tanto la glicemia que termino en un servicio de urgencias porque me desmayé porque el azúcar estaba muy bajo. Entonces, si se dan cuenta, empiezan a haber interacciones que aparentemente son muy inocuas, que no pasa nada, pero que sí nos pueden llevar a complicaciones importantes. Una hipoglicemia nos puede llevar a convulsionar y ahí ya la cosa se nos complica un poquito más. En cuanto a la tiroides, hay medicamentos que aumentan las tiroides, que aumentan las hormonas tiroideas y otros que la disminuyen. Entonces, si yo estoy tomando también levotiroxina, por ejemplo, para mi enfermedad de la tiroides, y empiezo a tomar uno de estos medicamentos, ¿qué puede hacer? Que realmente mi endocrinólogo se despiste porque no sabe cómo regular realmente la función tiroidea. Ejemplos de fototoxicidad. ¿Qué significa fototoxicidad? Que yo me expongo al sol y empiezo a generar manchas. Hay medicamentos como la cloroquina, que se utiliza mucho, por ejemplo, para enfermedades reumáticas, artritis reumatoidea, que así yo me expongo al sol me puede generar manchas. Pero si adicionalmente yo estoy tomando sustancias como el apio, la hierba de San Juan, la ruda, mucha zanahoria, obviamente la predisposición a que yo me manche más rápido va a ser mucho mayor. Pero también no todo es negativo. No todo es negativo. Digamos que, por ejemplo, hay efectos benéficos, potencias que nos pueden ayudar incluso a mejorar nuestro estado de salud. Y acá les traigo el último ejemplo, que es el ajo. El ajo, como les he nombrado, disminuye mucho el colesterol en el cuerpo. También el jengibre, el ginger. Entonces, si yo estoy tomando lovastatina, atorvastatina, y también lo estoy tomando con el ajo, posiblemente voy a lograr un control mucho mejor de mi colesterol, voy a disminuir mi riesgo cardiovascular y me va a ser benéfico. Pero si yo también estoy tomando warfarina y estoy tomando ajo, posiblemente también voy a sangrar. Entonces hay que ser muy cautelosos porque muchas veces no solamente tenemos una enfermedad, no solamente tomamos un medicamento, entonces ahí es donde empieza la cuestión a complicarse un poquito. Y ejemplos de antagonismos, decir que un medicamento hace una cosa, un medicamento, por ejemplo, convencional hace un efecto y el medicamento natural lo contrarresta. Está, por ejemplo, los antidiarreicos. Entonces, si yo estoy empezando a tomar loperamida porque tengo mucha diarrea, pero simultáneamente tomo ruibarbo y zen que me genera mucha diarrea, entonces, ¿qué estamos logrando? Absolutamente nada. Si empiezo a tomar antihipertensivos como los sartán, el alapril, pero simultáneamente empiezo, por ejemplo, a tomar menta, que dicen que ayuda mucho, por ejemplo, para el estado anímico, ¿qué va a pasar? No va a lograr ni controlar la tensión ni el estado anímico y se me volvió esto un montón de sustancias que estoy ingresando a mi cuerpo que realmente no me están aportando ningún beneficio. Entonces, conclusiones en cuanto a los medicamentos naturales. Yo sé que querían tal vez tener los remedios, la receta, la dosis, ¿sí? Pero no lo podemos hacer, es imposible. Conclusiones, todo medicamento natural es farmacológicamente activo, es un medicamento común y corriente, y son medicamentos que tienen efectos adversos y que tienen gran potencial de interacciones. Entonces, paciente se le debe informar cuáles son los que realmente tienen registro legal como tal. Su uso debe ser autolimitado, que es que me voy a empezar a tomar este medicamento, esta plantica para el cáncer porque es que el que me mandaron en ese quimioterapéutico no me gusta. No, si la enfermedad es tan grave, es preferible que haya un sustento científico para su uso y no arriesgarnos a que nuestra enfermedad progrese sin saber realmente a qué nos estamos exponiendo y a qué consecuencias. Y obviamente tenemos que ser conscientes que realmente hay mucho desconocimiento. Desconocimiento en cuanto a qué, la dosis óptima. ¿Cuántas agüitas me tengo que tomar de esto para que me sea benéfico? Por ejemplo, ¿cuáles son realmente todos los ingredientes activos de estas plantas? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuáles son sus interacciones?
cuál es su toxicidad, si yo me paso de la dosis, ¿a qué complicaciones me va a llevar? ¿Cuál es su calidad? ¿Qué tanta pureza tiene? ¿Qué tantos contaminantes tiene o no? Y realmente, ¿cuál es su efectividad? Entonces, realmente todavía hay mucha falta de seguridad en cuanto a los medicamentos naturales. Por último, les quiero dejar esta frase y es: lo 100% natural no significa que no haga daño, por lo que antes de consumir cualquier suplemento alimenticio, se debe consultar al médico con toda la lista de medicamentos. No es que, es que yo me tomo una hierbita y otra pastilla, otra, pero no me acuerdo, eso no nos sirve, porque si se dan cuenta el potencial de interacciones es altísimo. Entonces, la idea es siempre nosotros tener nuestra lista de medicamentos, tanto lo que tomamos naturalmente como lo que no. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Seguimos entonces con unas cuantas preguntas para nuestros televidentes, luego recogemos más preguntas para el auditorio. Un momento, por favor. Dile, por favor. Estamos todavía en grabación con Televid, entonces vamos a continuar aquí. La idea es que vamos a resolver acá unas cuantas preguntas que ustedes desde el público nos han hecho. Una de ellas es si es benéfico o no tomar el jugo de cristal de sábila. ¿Qué sabe al respecto? Bueno, creo que de estas preguntas van a haber muchas. Depende según lo que yo les comenté. Es decir, pudiera tener un efecto muy benéfico como antioxidante, etcétera, pero también puede llegar a tener efectos a nivel de nuestro riñón. Si usted no sabe cómo está su riñón, ¿cierto? Ha demostrado efectos benéficos, pero yo en ningún momento les nombré las dosis. No les dije cuánto gramaje de la pulpa de sábila se necesita. Entonces, no les puedo dar respuestas exactas. Lo que pasa es que hay que ser muy cautelosos. Ya sabemos, digamos que, por ejemplo, ¿por qué les traje la imagen del Vademecum que ha suministrado el gobierno? Porque eso tiene toda una información que nos permite saber en qué situaciones, por ejemplo, en qué enfermedades podría ser contraindicado, y ustedes ya después, sabiendo qué enfermedades tienen, qué medicamentos están teniendo, con qué sustancias, por ejemplo, esa sábila nos puede llegar a hacer interacción, ahí podemos decir si lo tomamos o no de una manera cautelosa. Pero si nos empezamos a tomar el jugo todos los días, así en grandes cantidades, pues posiblemente también nos vamos a exceder. Pero digamos que son preguntas muy difíciles que yo no les tengo la respuesta. Si me preguntan cuál es la dosis de un medicamento, loratadina, yo se las digo porque hay una sustentación científica, pero realmente con el jugo de sábila es muy difícil, pero obviamente, como vimos, tiene unos efectos terapéuticos muy buenos como antiinflamatorio, como cicatrizante, y en esa medida podría llegar a ser pues benéfico. ¿Cuánto? Ya no les puedo decir. Efectivamente, hay varias preguntas con diferentes elementos que todos tenemos o lo hemos escuchado con nuestros vecinos, como lo decía al iniciar. Otro de ellos es la flor de caléndula. ¿Afecta al páncreas? Es una de las preguntas que me hacen. ¿Y qué diferencia hay al tomarlo o al aplicárselo en una pomada? Bueno, en la caléndula se le ha atribuido un efecto cicatrizante bastante positivo, un efecto cicatrizante sobre todo en cuanto a piel. Ya cuando hay una absorción, digamos que a la caléndula también se le ha atribuido efectos adversos, más o menos de los que recuerdo, porque no puedo recordar absolutamente todos. Hay un efecto que pudiera llegar a ser algo a nivel ocular, no es fototoxicidad, sino lesión a nivel, digamos, de la capacidad visual, y también se le ha podido atribuir, si mal no recuerdo, compromiso a nivel del hígado. En cuanto al páncreas, realmente yo no lo recuerdo hasta la fecha, pero lo que sí les puedo decir que indicación de caléndula, sobre todo para lesiones como cicatrizante. También pudiera llegar a ser muy útil como cicatrizante, por ejemplo, en cuanto a lesiones de úlceras, en cuanto a, por ejemplo, cosas como la gastritis. Pero entonces les recuerdo nuevamente, la cantidad no se las puedo decir. Omega 3 y el cartílago de tiburón. Ay, Dios mío. Bueno, me van a empezar a corchar, esto está interesante. Omega 3. El omega 3 es un aceite, ¿cómo se dice? No, omega 3 es una grasa natural contenida en los peces, ¿cierto? Sobre todo en el salmón,
que se ha atribuido su efecto benéfico en cuanto que aumenta el colesterol bueno que nosotros tenemos. Si aumenta ese colesterol bueno, puede contrarrestar el colesterol malo. Entonces, realmente, digamos, en los pacientes, por ejemplo, cardiópatas, eso se les ha atribuido mucho. Ahora bien, si empezamos a tomar todo el tiempo omega 3, también es una grasa. Entonces, ¿hasta qué punto? No, digamos que hay una dosis específica para tomar todos los días, pero obviamente sin excedernos. Si nosotros empezamos a tomar eso, pero seguimos tomando fritos, es decir, con un sedentarismo, nuestro riesgo cardiovascular va a ser exactamente el mismo. Y acá quiero traer a colación y es la integralidad de los manejos. De nada me sirve a mí tomar un montón de medicamentos para mantener reguladas las hormonas, para tener regulados los electrolitos, para tener regulado el peso, si yo no estoy con una actividad, si persisto con el sedentarismo, con una mala alimentación. Nada va a reemplazarme una buena alimentación. No es porque yo me tomo un tarro de vitaminas que ya la alimentación fue suplementada, no. En cuanto al cartílago de tiburón, se las debo para la próxima porque realmente desconozco mucho sobre su potencial benéfico. Bueno, por el momento vamos a dejar aquí para nuestros televidentes y para las personas que también nos ven en YouTube. Les agradecemos mucho su presencia. Ya saben, lo más importante es que puedan comentarle a su médico este tipo de cosas. Y les tengo otro tip, y es que el Hospital Universitario de San Vicente Fundación también hace talleres de cocina saludable en el que se hablan de muchos de los efectos benéficos o concomitantes con otras enfermedades o medicamentos para que puedan asistir a estos talleres de cocina saludable. Muchas gracias. Bueno, vamos por favor en orden porque... San Vicente Fundación, Hospital Universitario.